Ahora nuestro estudio en el escrito está de Dios. Hoy un tema muy serio, todos lo son, pero hay temas que tienen una relevancia muy grande y este tema lo tiene porque tiene que ver con la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están esperando a su Salvador? Es que, ¿sabe qué dijo Pablo? Que si nosotros solamente esperásemos para esta vida, seríamos dignos de lástima. Nuestro esperar en Dios abarca todo lo que concierne a la eternidad. Pues nuestro estudio hoy es bajo el tema mirad, velad y orad. Es lo que encontramos como una sólida y corta a la vez palabra, pero muy potente, de Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Dijo él: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. La conversación es en las inmediaciones del templo, él y sus discípulos. Ellos están asombrados viendo lo glorioso de ese templo maravilloso y le dicen a Jesús: mira qué hermoso es todo esto. Y él les dice: les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y él comienza a hablarles en dos dimensiones. Comienza a decirles que ese templo será destruido y se está anticipando a lo que sucederá años después, en el año 70 después de Cristo, donde Tito, que más tarde fue emperador romano, asedió Jerusalén e hizo una destrucción total de la ciudad, del templo. Dice el historiador Josefo que murió 1,1 de judíos en ese asedio y en esa matanza. Es la primera guerra judeo-romana registrada. Y bueno, terminó eso con la caída de Masada. Y bueno, también ahí se activó una diáspora de judíos por todos los cuatro confines. Fue una cosa impresionante, pues Jesús les está hablando en ese nivel, pero él extiende entonces el tema y comienza a hablarle de los tiempos finales y de la venida suya, su retorno y cómo va a estar el mundo en ese entonces. En ese contexto dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Me atrae ese vocablo cada vez que se menciona en la Biblia, el tiempo. Qué importantes son los tiempos de Dios para los eventos que conciernen al mundo y a nosotros los creyentes. Pues ese vocablo que él utiliza, el tiempo, no sabéis cuál será el tiempo, viene a las Biblias en castellano a partir del griego kairos, que literalmente habla de la ocasión para que algo suceda. Es decir, el tiempo determinado, en este caso por Dios, el tiempo apropiado, es decir, la oportunidad o la temporada en que algo va a suceder. Es decir, el tiempo conveniente desde el punto de vista de Dios, el tiempo debido, el tiempo señalado. No sabemos los tiempos. Y es curioso porque estaba viendo yo en YouTube todo el mes pasado que dos muy reconocidos pastores en el mundo vaticinaron que en el mes de septiembre, y pusieron fecha, Jesucristo iba a volver. Alguno de ellos ha tenido que ver cómo lo arregla en el camino. Otro se pasó entonces al mes de octubre, dice que va a ser en octubre, pero lo cierto es que nosotros no sabemos. No hay nadie. Óyelo bien, y esto no se te olvide. Puedes leer la noticia que sea, donde sea que se esté diciendo, el tiempo nadie lo sabe. El tiempo solo lo sabe Dios. Y bueno, la inquietud de los apóstoles también sigue siendo la nuestra en nuestra época. La inquietud de los apóstoles se registra en Marcos capítulo 13, verso 4. Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué señal habrá de cuanto todas estas cosas se hayan de cumplir? Es una pregunta válida, es una inquietud válida, y yo creo que nosotros tenemos la misma inquietud. Nada como estar en deshora en los tiempos de Dios. Nada como estar desfasado en los movimientos de Dios
en el cumplimiento de sus propósitos y de su palabra profética para el mundo, eso equivaldría a ser una de aquellas vírgenes que no tenía aceite en su lámpara, es decir, no estar preparado. Pero ahí está esa inquietud. ¿Cómo saber cuándo estas cosas se hayan de cumplir? Pues tenemos que partir de esto, amados hermanos. El tiempo lo desconocemos, nadie lo sabe, nadie lo puede vaticinar. Desconocemos el tiempo, pero conocemos las señales, y eso es bien importante. No sabemos la hora, pero las señales Jesús las dejó. Pablo hizo importantes aportes también, y antiguos profetas como Daniel y otros más nos dan distintas señales de cómo va a estar el mundo en los tiempos en los cuales Jesucristo ha de retornar. Así es que desconocemos el tiempo, pero sí conocemos las señales. Una de las señales que Jesús manifestó es esta. Número 1, engaño religioso de proporciones monstruosas. No lo hemos visto todo. Hemos visto cosas realmente vergonzosas, cosas extrañas dentro de los ámbitos de la religiosidad humana, pero viene una etapa de engaño religioso de proporciones monstruosas por falta de guía espiritual legítima, aprobada por Dios. Va a haber una especie de avivamiento de asuntos espirituales, pero no de parte de Dios. Fenómenos de todo tipo van a comenzar a surgir. Lo dice el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versos 5 y 6. Y Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Qué interesante. Mirad que nadie os engañe. Muchos, no pocos, no en alguna ocasión, no, muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Es un engaño religioso, digo monstruoso, porque una cosa es fenómenos paranormales o alguna cosa de esas extrañas, pero que aparezcan personajes diciendo: yo soy el Cristo, tiene que haber un espíritu de engaño tremendo entre la humanidad, un deterioro de la capacidad de discernimiento espiritual, de tal manera que muchos caerán en estas formas de engaño. O sea que va a haber un avivamiento falso de falsos cristos surgiendo en el mundo. ¿Y sabe cuáles son los cristianos, las víctimas posibles de esa forma de engaños a caer? Gente que no esté bien sembrada en la iglesia de Cristo. Gente que anda deambulando, que tienen la fe del Evangelio, que dicen amar al Señor, que tienen una Biblia consigo, que hacen oraciones, pero andan sueltos. No están enraizados, ellos no son parte de ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia en cualquiera de sus expresiones y manifestaciones. Pues esa es una señal. Una segunda señal, según el Señor enseña, es que habrán guerras y noticias de guerras en distintos lugares del mundo. Eso ya está pasando. Las guerras y conatos de más conflicto armado está todos los días las noticias. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 13 y verso 7. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, y atención, pero todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Pero las noticias de conflictos entre países, entre potencias, esa es la atmósfera en que vamos a vivir previo a la venida de Cristo, y es una atmósfera en la que ya estamos nosotros viviendo. Uno va a viajar por lo que sea, trabajo u otro propósito, y se pregunta cómo va a estar la cosa ahí donde yo voy.
por lo que está pasando en el mundo. Pero dice que todavía no será el fin. Son como señales que se van a ir como traslapando. Va a ser una cosa interesante. Esto que Jesús dice no es una cosa tras la otra. No hay un orden. Estas cosas van a estar pasando, incluso algunas de ellas de manera simultánea. Eso como una segunda señal. Noten el agravamiento en esta tercera señal que vamos a ver. Habrán tres señales que vienen juntas, vienen en cadena. Guerra mundial, óigase bien, guerra mundial, terremotos y hambres. Hay expertos en la geopolítica del mundo que están diciendo que en su perspectiva como expertos la guerra mundial ya inició desde que comenzó el conflicto Rusia-Ucrania. Ese agravamiento que hay en el Oriente Medio, estamos a punto de entrar en una conflagración mundial. Terremotos, hay noticias todos los días. Y hambres, ni qué decir. Ni qué decir. Lo registra esto el Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Observen que esto es diferente a lo anterior. Lo anterior es, oirán de guerras y de rumores de guerras, es decir, noticias aquí, allá, en un extremo, en el otro. Pero escuchen esto, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Algunos expertos biblistas dicen que esto comenzó a comprobarse, a manifestarse, a llevarse a cabo con la Primera Guerra Mundial, la primera. La Segunda Guerra Mundial fue mayor, fue en una peor proporción, y ahora con el adelanto tecnológico, ¿pueden ustedes siquiera imaginar lo absolutamente catastrófico y devastador que sería una guerra planetaria? Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá, dice, dentro de esa misma situación, habrá terremotos en distintos lugares, en diversos lugares, y habrá hambres. Y oigan esto solo es el comienzo de dolores. El mundo está ya en esa frontera. Tenemos, amados hermanos, que darnos cuenta que ya no podemos estar jugando con la vida cristiana. Ya no la podemos vivir como nos resulte más cómodo. Las zonas de comodidad, espiritualmente hablando, deben abandonarse. Aquellos de nosotros que todavía no estamos suficientemente comprometidos con Cristo y con la causa del Evangelio, nos queda poco tiempo para entrar a comprometernos con Dios. Ya estas no son épocas para uno vivir una vida cristiana light, fácil. No, porque la misma situación del mundo nos va a poner en tal situación a nosotros también, que es que será sí o sí tener que decidirnos por Cristo si es que estamos con Él. Nos tocó vivir en una época de la que los antiguos profetas hablaron. Los apóstoles, ellos creían que era en su época que Cristo venía. Ellos estaban convencidos de que ellos iban a ver a Cristo volver. Y nunca en la historia de la humanidad hemos estado tan cerca de ese gran evento cósmico como ahora en la época que a nosotros nos ha tocado vivir. ¿Sabe? Nada trajimos a este mundo, nada podemos sacar. Lo único que se va con nosotros es lo que tenemos en Cristo Jesús. En Él somos, en Él nos movemos, en Él vivimos. Yo no digo que no te preocupes por tus cosas, por tu casa, por tus hijos, por tu trabajo. Yo no digo que te vuelvas una especie de ermitaño, una especie de hippie. No digo eso.
Pero digo que en medio de nuestros compromisos de vida hay algo que ya debe estar claro para nosotros, y es que estamos viviendo en la agenda de Dios y en el kairos de Dios que nos hablan de su venida. Esa es una tercera señal. Sigamos avanzando. Número 4, ¿qué más sucederá? No conocemos el tiempo, pero estamos conociendo las señales. En cuarto lugar, habrá un gran avivamiento evangélico y misionero en el mundo entero. Y eso antecediendo a una gran persecución religiosa que servirá para dar testimonio a las naciones. Para eso servirá. Miren cómo lo expresa el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versos 9 y 10. Pero estad alerta. ¿Estar cómo? Alerta. Estad alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero, noten, hay algo que va antes. Pero primero, el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y no crean que eso está difícil de que suceda. Con los medios de comunicación, es difícil pensar que hayan lugares donde el Evangelio todavía no se está escuchando. Estamos bien cercanos, pero viene un gran avivamiento. Un gran avivamiento, y le llamo evangélico en términos de la predicación del Evangelio, no de iglesias evangélicas, no. Un gran avivamiento. Mucha gente convirtiéndose al Evangelio, y una vez que haya un gran testimonio, viene una persecución religiosa. ¿Saben? No debemos temerle nosotros a ser confrontados por nuestra fe. No le temamos a eso. Dios da la fortaleza para poder estar firmes y dar testimonio de Cristo. Sería triste haber pasado toda tu vida cristiana y en la época en que Cristo va a volver, que tú no estés firme y que cualquiera te zarandee ahí y que por miedo tú renuncies a lo que conoces en Dios. No puede ser. ¿Cuántos saben que Cristo es nuestro mayor tesoro? Que me quiten lo que quieran, que me quiten lo que quieran, que me quiten el trabajo, que le metan fuego a mi casa, que me quiten lo que quieran, pero a Cristo nadie me lo puede quitar, porque a Cristo lo llevamos en el corazón. ¿Cuántos se gozan de esto? Claro que sí. Y saben, en los púlpitos tiene que comenzar a predicarse de la segunda venida de Cristo ya en este tiempo. Ya no solo palabra para recibir un bienestar, un milagro. Está bien todo eso. Estoy a favor de todo eso. Pero hay que comenzar a insistir que Cristo viene ya. Dile al que tiene cerca tuyo, Cristo viene ya. Cristo está cerca. Cristo está cerca. Quinto aspecto de señal. 3 características de esa gran persecución. El Espíritu Santo pondrá palabra de poder en los creyentes. La persecución se originará desde las relaciones vitales de los cristianos y habrá gran aborrecimiento a la causa cristiana y a sus seguidores. Son 3 características de esa persecución. Lo reitero. El Espíritu Santo pondrá palabra de poder en nosotros los creyentes. 2, la persecución se originará desde las relaciones vitales de los cristianos. Y 3, habrá gran aborrecimiento a la causa cristiana y a sus seguidores. Marcos 13, versos 11 al 13 dice: y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre.
Lo aprendí en mi mundo de oración llamado Jesús 9:11. Dios está en su trono, nosotros en sus manos, pase lo que pase. ¿Qué tal si lo dice conmigo? Dios está en su trono, nosotros en sus manos, pase lo que pase. Y sabemos que Él está en control de todo en nuestras vidas. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan? Y cierro finalmente con esto. ¿Cuál es la gran instrucción? Perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin es la gran instrucción. Qué bueno por lo que ya perseveraste en el Señor, pero te falta. No vivas del ayer, tienes que vivir del hoy cada día y mantener tu fe vigente. Lo dice ese texto de Marcos 13 cuando va cerrando, versículo 13, segunda parte, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Léanlo conmigo. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Volvamos a lo que aparece como tema, como título de nuestro mensaje: mirad, velad y orad. Mirar es precisamente estar pendiente, estar pendiente. Velar es como estar atento, no desconcentrarse, estar atento. Y orar, ¿habrá algo que podamos hacer sin oración? No lo creo, no lo creo. Te doy un consejo: atiza tu vida de oración. ¿Ya te conformaste con esos 15 minutos cuando te levantas en la mañana? Esos 15 minutos cuando estás haciendo sueño. ¿Sabes qué? Atiza tu vida de oración. Atiza tu vida de oración. A mí la pandemia me atizó mi vida de oración. Como pastor y creyente de más de 50 años predicando el Evangelio, siempre he tenido vida de oración, pero la pandemia atizó mi vida de oración y me cambió. Y Dios asignó distintos tiempos y horas donde no importa dónde yo esté, tengo que parar lo que esté haciendo y meterme en los tiempos que ya Dios me asignó. Y sabe, Dios me cambió la vida literalmente en la pandemia. Soy otra persona a partir de la pandemia. Mire usted un mensaje mío antes de la pandemia y después de la pandemia y va a encontrar otra cosa. Pero cómo esas cosas pasan, hay que atizar la vida de oración. Lea conmigo esa corta declaración de poquísimas palabras: mirad, velad y orad. Eso es para nosotros, son instrucciones de Dios. Pregunto, ¿cuántos anhelan su venida? Yo sí. Muy bien, puestos de pie. ¿Qué tal exaltar el nombre precioso de Dios con un precioso aplauso en esta mañana? Aplauso de alabanza a su nombre. Yo no sé si te voy a sorprender, si te va a dar un infarto. No, ¿verdad? Yo no sé qué planes tienen ustedes, pero ustedes sus planes los hacen de ahí cuando les dé chance. Dame un mi mayor. Sí, si no me da a mí, Fabricio la sigue. Porque Él vive, yo no temo el mañana, porque Él vive, mi temor se fue, porque yo sé que Él conoce mi futuro. Alza tus manos. Y yo sé que vale la pena vivir, porque Él vive.
como ensayo se vale. Ahora cantamos en serio y decimos: yo no temo el mañana, porque Él vive. Mi temor se fue. Aleluya, porque yo sé, que Él conoce mi futuro, y yo sé que vale la pena vivir, porque Él vive. ¿Sabes? Quiero desafiarte esta mañana. Quiero desafiar tu cristianismo en esta mañana. Y quiero hacerte una invitación. Si quieres salir de ser un cristiano tibión, que está refugiado en una zona de confort, ¿sabes qué? Te invito al altar. Ven y consagra más tu vida al Señor. Dile: Señor, yo quiero dar un paso más. Yo no quiero quedarme, Señor, como esa semilla de la parábola del sembrador. Una semilla que creció rápido porque fue sembrada entre pedregales. Y como no tenía profundidad de tierra, vino el sol y la lluvia y se acabó la plantita porque le faltaba profundidad. Ustedes que han llegado al altar, péguense adelante lo más posible, porque viene gente detrás de ustedes. No puede ser como esa parábola del sembrador. Cayó la semilla y creció rápido, pero creció entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Y dice Jesús que son los afanes de este mundo, las preocupaciones de la vida y las angustias de la vida que ahogaron aquella palabra. Sabes, Cristo viene pronto. Y es mi responsabilidad decirte, si tú consideras que necesitas como cristiano mayor consagración, mayor entrega en tu vida, de pronto quizá alguna área en particular, un área con la cual tú te estás pastoreando a ti mismo, ¿sabes? No te pastorees a ti mismo, deja que el Señor sea tu pastor. Hay más gente viniendo, péguense lo más posible. Y no hago la oración en este minuto porque siento que hay alguien que se está debatiendo en su lugar, que sabe que necesita más consagración, que ha estado viviendo una vida cristiana relativamente cómoda y necesita pasar al altar. También hay alguien que necesita entregarle algo al Señor, algo que no está ahí, que no glorifica al Señor, que tampoco te edifica tu vida. Pues ¿sabes qué? Ven al altar y entrega esa cosa, suéltala ya de una vez, suéltala, entrégasela al Señor. Es algo que no podrás hacer con tus fuerzas, pero con las fuerzas de Dios sí lo harás. Padre, hoy vengo, Señor, como el primero en la línea, el primero en la fila, a buscar consagración en mi vida, a buscar santidad en mi vida. Señor, donde se han levantado y construido argumentos falsos, argumentos escapistas para que no haya la consagración, la santidad de vida, la entrega necesaria. Hoy, Señor, este tema de que Cristo va a venir, que no conocemos el tiempo, pero sí conocemos las señales. Hoy esto nos impele, nos reclama, nos exige, nos pone contra la pared exigiendo estar preparados para la venida del Señor. Alza tus manos al cielo y repite esta oración. Señor Jesús, tu venida está próxima. Hoy vengo en tu temor, pero con alegría y fe, a entregar totalmente lo que hay en mi vida, mis virtudes y cualidades, mis defectos y mis debilidades.
quiero consagrarme, quiero dedicarme más a ti, quiero crecer en santidad, en consagración. Toma lo que yo no puedo hacer, toma lo que yo no puedo lograr, dame las fuerzas para lo que no te puedo ofrecer, pero que con tu ayuda sí podré entregarte. Te doy mi vida, te doy mis afanes, te doy mis luchas, te doy mis fortalezas, te doy mis debilidades. Y en esta mañana, de cara a tu altar, consagro, dedico, entrego toda área de mi vida que lo está necesitando. Así oro esta mañana en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, gracias te damos. Gracias te damos. ¿Y sabes qué? Créele a tu oración, créele a tu oración. Tú puedes creerle a la oración que has hecho. Créele a haberte movido de tu asiento. Créele a eso. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ahora alegremente entonces pasen a su lugar y si quieren canten ustedes lo que tienen, chicos, para que salgan con lo que tenían. Aleluya, aleluya. Aplausos de exaltación. Todavía no hemos terminado, falta todavía algunos minutos más. Aleluya. Digamos al Señor.